La tecnología ha movido el mundo por generaciones. Desde la máquina de vapor hasta lo que tenemos el día de hoy. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Bienvenidos a la Cuarta Revolución. Hola revolucionarios, este es nuestro cuarto capítulo de la Cuarta Revolución y continuando con el tema de los datos, hoy vamos a hablar de qué es el análisis de datos. Algo que puede parecer bastante aburrido. ¿Y lo es? Pero vamos a sacarle un poco de sabor a este asunto. A ver, cuéntanos, ¿qué es el análisis de datos? No estoy completamente seguro cómo es que se supone que vamos a hacer eso, porque la neta sí es un tema aburrido, pero igual es un tema interesante. O sea, no necesariamente porque es aburrido deja de ser interesante, pero pues igual a ver qué sale. Más bien es que es un proceso muy metódico, entonces eso puede hacerlo aburrido. Pero... también es aburrido para mí. Para ti no, a ti sí te gusta. A mí la neta no. A mí la neta es un tema que, o sea, sé que es muy importante. Efectivamente es muy metódico, pero no es algo que yo disfrute. Vamos a empezar porque nos des tu opinión de qué crees que es el análisis de datos. El análisis de datos básicamente es cuando ya usas los datos. O sea, en realidad platicábamos en el capítulo pasado sobre el Big Data y que tienes un montón de datos por todos lados y bla, 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 bla. Pero en esta ocasión, cuando ya te refieres a la parte de análisis, es cuando todos esos datos que tú ya juntaste, que ya tienes, empiezan a hacer sentido. Y por lo tanto, con este análisis, que básicamente para lo que sirve es para hacer toma de decisiones, es cuando entonces en realidad estás aplicando el uso de datos para incluso predecir el futuro, ¿no? Porque de hecho, literalmente, los analistas de datos utilizan las grandes cantidades de datos para poder saber cuáles serían las mejores decisiones considerando un futuro tal. De hecho, incluso hay ya algoritmos de inteligencia artificial, que eso será otro tema para otro episodio, que ya hacen estas cosas de forma automática, teniendo pues diferentes entrenamientos para poder saber cómo actuar ante ciertas entradas para tener ciertas salidas. Sí, justamente, los datos no te van a servir de nada si no haces este análisis. De nada sirve que tengas el montón de datos ahí guardados si no le das un uso. Entonces es súper, súper importante en las industrias, en las empresas, que aprendan a interpretar estos datos para tomar decisiones para que su negocio crezca. Entonces, básicamente el proceso de análisis de datos o todo este método estadístico aburrido consiste en recopilar datos, limpiar los datos, transformarlos y encontrar relaciones y de ahí crear modelos para finalmente poder diseñar gráficas que nos den los resultados sintetizados y más fáciles de leer, ¿no? Digo, en realidad, o sea, esa parte nada más es la presentación de los datos. O sea, el análisis lo haces hasta después. O sea, sí, las gráficas y todo esto es una herramienta para poder hacer un análisis más rápido, un análisis más fácil o más visual. Pero en realidad la parte de las gráficas, que es como los reportes y la salida después de haber hecho todo tu proceso, eso ya es como lo último. Uh-huh. Y evidentemente este análisis no se puede hacer a manita y de que agarres tu papel y cheques las tablas y todo lo dibujes. En realidad es muy complicado porque tienes muchos datos. O sea, hay que ponernos a pensar la cantidad de datos que surgen de las empresas, por ejemplo. Entonces, usualmente y en la mayoría de los casos se utilizan sistemas y software para hacer esto, ¿no? Por ejemplo, Excel es una de las herramientas de las cuales ya hemos hablado, pero ya muchas veces se queda corto. Hay herramientas mucho más especializadas como Power BI, Tableau. Tableau. Sí, como Tableau. Y bueno, esto no es sponsor, pero Power BI es una de las más intuitivas y
fáciles de utilizar, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles eran las fases? Primero, ¿qué? Recopilación. Recopilación, limpieza y análisis. Pero antes de la recopilación vamos a tener un paso anterior y de vital importancia, porque de nada te sirve que tengas estos datos si no comprendes el para qué son. Es un poco complicado porque este paso antes a la recolección de los datos es hacer las preguntas correctas. Es decir, ¿qué información necesito y qué información me van a dar estos datos? Yo tengo estos datos, pero ¿para qué? ¿Qué quiero que me digan? ¿Qué conclusiones voy a sacar? Entonces, hacerte las preguntas correctas es un paso muy importante antes de ponerte a juntar los datos, ¿no? E igual establecer tus prioridades de medición. Saber qué vas a medir. En cuanto a mis datos, si son cualitativos, si son cuantitativos. Entonces, ya vamos a profundizar ahorita en lo de la limpieza de datos, pero muy importante hacerte las preguntas correctas antes de ponerte a juntar datos, nada más porque sí. Que básicamente pues es tener el objetivo, o sea, en realidad, antes de cualquier cosa, el primer proceso o la primera parte que tienes que hacer, o sea el análisis de datos, o sea, lo que sea, primero debes de tener un objetivo, porque en realidad, o sea, si no sabes para dónde vas, ¿por dónde vas? Exactamente. Entonces, o sea, por eso es importante, ¿no? O sea, es importante saber qué es lo que tengo que medir, pero a veces también no siempre es tan fácil. O sea, no siempre es tan fácil saber qué se va a medir, pero muchas veces también tenemos datos que responden a preguntas que todavía no encontramos. Entonces, o sea, el que tú tengas datos extra o el que tú tengas datos adicionales tampoco significa que no sirven para nada. O sea, claro, son datos que puedes guardar porque eventualmente puedes tener algún tipo de relación o puedes tener algún tipo de cruce de información que no habías visto porque tal vez no tenías los parámetros suficientes, no tenías la información completa. Entonces, si tienes datos que según tú no sirven para nada, de todos modos guárdalos porque a lo mejor responden preguntas que todavía no te has hecho. Sí, o sea, ningún dato es inútil. Vamos a pasar con la recopilación de datos. Aquí es donde el origen de todo. Entender de dónde vienen estos datos y muchas veces decimos, bueno, yo tengo por ahí guardados unos Excel y montones y montones de archivos, ¿no? Pero hay otros orígenes de datos también muy valiosos. Entonces vamos a empezar por diferenciar que tenemos datos internos y datos externos. Los datos internos son literal los que tenemos dentro de la empresa, institución, tu casa, lo que sea. Y los externos se conocen como Open Data, que son los datos que están abiertos al público. Puede ser, por ejemplo, las bases de datos del INEGI. Y muchos países tienen estas mismas bases de datos donde tú puedes encontrar información sobre la población, todo dependiendo de qué información quieras, ¿no? Pero es más que nada, pues sí, la información que está al alcance de cualquier persona en internet. Aquí, ¿cómo clasificarías los datos externos sobre algo interno? Porque, o sea, básicamente lo que me estás diciendo es, o sea, el Open Data es lo que está en el mundo y ya. Pero, por ejemplo, si son datos que están en el mundo generados por tu propia empresa, ¿son datos internos o Open Data? O sea, por ejemplo, el INEGI a sus bases de datos, ¿qué es? ¿Interno o Open Data? ¿Open Data? ¿Para ellos mismos? ¿Por qué? Pues si ellos lo hicieron. Porque ellos se dedican a eso. O sea, ellos hacen sus análisis con sus datos. No, o sea, posiblemente sí necesiten datos extra, pero pues es que depende mucho de y entonces, qué es lo que quieras. Sea, ese tipo de empresas que hacen, si no tienen más Open Data, o sea, solamente tienen su fuerza de recopilación de datos. Pues recorren a otras fuentes. ¿A cuáles? Si ellos son la fuente. Pueden necesitar hacer comparaciones entre, por ejemplo, los datos de México y los datos de España. Entonces se meten a una base de datos pública de España. ¿Por qué querrían hacer eso? Porque no sabes qué es lo que quieren analizar. O para empezar, ¿por qué querrían más datos de los que ya tienen? Porque a eso se dedican. Pues sí, la búsqueda y recopilación de datos. Ok.
Bueno, después de este pequeño debate, es importante mencionar que hay una clasificación curiosa que también mencionan, que es pública y privada, pero realmente viene siendo lo mismo. La cuestión aquí es que... ¿En qué momento público y privado es lo mismo? No, o sea, me refiero a la cuestión de datos open data externos, son públicos, y privado porque es de tu empresa. Pero hay empresas que se dedican únicamente a esto, a recopilar datos y venderlos. Entonces aquí ya se está lucrando con los datos. Pues siempre. No lucrando Y exactamente. de hecho sí, pero... ¿por qué no? O sea, siempre lucras con los datos, o sea, no necesariamente vendiendo información, pero, o sea, lucras con los datos haciendo un buen análisis de datos. Y ya, Porque al final es petróleo y Es el petróleo nos del encanta el futuro. dinero. Bueno, ya que entendimos que pues hay internos y externos, vamos a empezar con algunos ejemplos. Por ejemplo, los datos históricos que tiene tu empresa de hace años, ese es un buen origen de datos. Eso te va a hablar de la situación pasada de tu empresa, de cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy, ¿no? Otro origen pueden ser las redes sociales, que ya sabemos y ya vimos en Big Data que literal cada clic, cada me gusta, cada foto que subes, cada estado que posteas, al final del día deja un registro. Entonces todos estos registros pueden ser muy útiles para hacer el análisis. A ver, otro origen de datos. Pues los datos bueno, los datos que las máquinas hacen por sí solas. Hay una cosa que se llama machine to machine, que básicamente son máquinas comunicándose con otras máquinas. O sea, no necesariamente tienen que ser datos generados o datos hechos por un ente vivo o un humano, ¿sí? No, aunque no sea un humano, o sea, cualquier dato de un ente vivo, por ejemplo, sensores o cosas así. O sea, los sensores se comunican con otras máquinas. En cosas de Internet de las cosas, de IoT. Exacto. O sea, hay sensores literalmente que se comunican con un servidor en la nube. Y entonces, o sea, tienes a una máquina hablándole a otra máquina para poder mandar y generar datos. Ok. También podemos decir que otro origen de datos es todas las transacciones bancarias, por ejemplo, que se hacen, todas las facturas que se generan, toda esta cuestión económica, también son datos muy, muy valiosos. Más que económica es fiscal. O sea, en realidad son datos fiscales para poder tener un control general de la contabilidad. Y entonces el sistema nos tiene amarrados. Maldito sistema. También los datos biométricos son importantes porque al final del día, si nos metemos ya en cuestiones un poco de seguridad y todo este asunto que a ti te encanta, muchos de estos datos son las huellas digitales, el escaneo de retinas, el reconocimiento facial, De hecho, los datos genéticos. Como dato muy importante, actualmente ya existen dispositivos que pueden sacar las huellas con solamente tomar una foto. Esto fue o salió mucho a la luz y en general se hizo como medio famoso cuando son las elecciones, porque la gente sube sus fotos con su dedito marcado. Ajá. Y entonces, pues literal de que le haces zoom y sacas la huella de ahí, ya puedes utilizar esa huella para otras cosas. Igual, por ejemplo, eso pasa mucho con Facebook, en donde si tú subes una foto con alguien, hace el reconocimiento facial de esa persona y la taguea automáticamente. Ajá. O cosas así. Qué miedo que puedan usar tu identidad para cosas malvadas. Pero bueno, no vamos a decir que el análisis de datos es malo, porque en realidad si tus orígenes de datos los enfocas en algo bueno, por ejemplo, tus clientes o proveedores, vas a poder sacar conclusiones para poder tenerlos contentos, ¿no? Bueno, vamos a pasarnos al tercer punto del análisis de datos, que es el procesamiento de los datos. Aquí es ya cuando, ok, ya juntaste todos tus datos, ¿y ahora qué? Ahora es importante clasificarlos, porque tenemos datos de todo tipo. Entonces van a estar divididos en 3 categorías: estructurados, no estructurados y semiestructurados. Que los estructurados son básicamente tablas. O sea, tienes algo
muy estructurado, valga la redundancia. O sea, tienes algo fijo, tienes algo que tiene siempre los mismos campos, que siempre tiene los mismos, pues, entradas, y en general muchas veces son las que se utilizan en bases de datos SQL o también los ponen en Excel. Excel no es una base de datos, Excel no es una herramienta para manejar datos, siempre lo he dicho y lo diré para siempre. Entonces, pero es fácil para que las personas, digamos, que no tienen conocimiento informático o tanto conocimiento informático, puedan visualizar datos. Después de esos están los no estructurados, que ya no son datos numéricos como tal, sino ya es información que está más desorganizada y en distintos formatos. Podrían ser las fotografías, los videos, todo esto que se traduce a veces en texto, es un buen ejemplo de datos no estructurados. Después tenemos los semiestructurados, que es la combinación de ambos, lo mejor de dos mundos, como Hannah Montana. no. Exacto, o sea, los semiestructurados básicamente ya tienes un poco de los dos. Tienes algunas cosas que son fijas, que son siempre iguales, pero también tienes como datos adicionales que son no estructurados, pero que entran en una clasificación. Entonces, o sea, efectivamente es una combinación. Y ya que tienes todo esto, ya que hiciste tu recopilación de datos y entonces ya los clasificaste y también ya tienes tu objetivo, lo que sigue es limpiarlos, porque es muy complicado en realidad hacer un análisis con datos sucios. O sea, si tienes basura, normalmente, o sea, puedes hacer un análisis, pero es un análisis... Basura. No estoy seguro si así es como lo definiría, pero definitivamente sería mucho más errático. Uh-huh. Esta parte de la limpieza de datos yo creo que es la más divertida. Posiblemente tú pienses que es la más aburrida. Todo es aburrido. Pero es justo cuando viene toda esta analítica y estadística donde te pones realmente a encontrar relaciones, a ordenar, a filtrar, a generar tendencias de acuerdo a las variables que tengas. Y es donde encuentras justo los datos que necesitas y descartas todos los que no. Porque como ya habíamos mencionado, los datos no siempre llegan bonitos, no siempre llegan de la manera perfecta y como los necesitamos. No necesariamente es hacer un ajuste de datos. Es encontrar patrones en donde no son tan evidentes. O sea, también, de hecho, existen inteligencias artificiales que justo a eso se dedican, a encontrar patrones que no son evidentes. O sea, esta limpieza de datos te ayuda mucho a entender relaciones de información que no parecen ser a simple vista. Como decir, no sé, una persona que le gusta el chocolate, también le gusta la Nutella, ¿no? Eso es un poco evidente. Uh-huh. Pero a lo mejor una persona que le gusta la cajeta, también le gusta la Nutella. Y a lo mejor eso no es tan evidente, pero es una persona que le gusta la cajeta y el chocolate, ¿no? Uh-huh. Por decir un ejemplo. Pero entonces, o sea, eso, si tú tienes como los puros extremos, no haces como las relaciones. Pero si, por ejemplo, pensemos en ese mismo, la cajeta, el chocolate y la Nutella. Entonces, tú sabes que las personas que les gusta el chocolate les gusta la Nutella, y a las personas que les gusta el chocolate les gusta la cajeta. Entonces, si tienes a una persona que le gusta la cajeta, puede que le guste la Nutella. O sea, estadísticamente hay una probabilidad de que le guste. Entonces, la limpieza de datos en general es encontrar ese tipo de relaciones o tendencias o patrones para entonces saber cómo organizar tus datos. Y después de esto, ahora sí, prácticamente estás llegando al último paso, que es el análisis, donde vamos a encontrar y arrojar las conclusiones que necesitamos. Evidentemente, la inteligencia artificial nos muestra todas estas combinaciones o relaciones que no son tan evidentes, pero normalmente estas conclusiones las genera el analista de datos, que es para lo que se le paga y lo útil de un analista de datos, que es ahora sí decirme esta relación qué significa o para qué me va a servir y en qué lo voy a aplicar. El análisis ya es una cuestión más, pues, analítica. Estratégica. O sea, en realidad, de hecho, esta yo diría que es la parte divertida, de hecho, porque, o sea, aquí es cuando entonces ya tienes todas las cosas y ya tienes todos los elementos para poder tomar una decisión. Ahora,
dijiste sobre el analista. No necesariamente es el analista el que te hace el análisis de datos. O sea, puede ser el director general, puede ser el de finanzas, puede ser el dueño del negocio, puede ser cualquier cosa o cualquier persona que, basado en los hechos, que los hechos son los datos, basado en esos hechos, pueda entonces tomar lo que él o ella consideren la mejor estrategia. Porque de hecho, o sea, para eso son. O sea, aquí yo nada más pondría un paso intermedio entre limpieza y análisis, que es justamente la parte del reporte. Que a pesar de todo, y a pesar de que también es aburridísimo, es de hecho, yo creería incluso igual de importante que la limpieza. Porque, o sea, puedes tener todo limpio, pero si se lo dejas ahí en una tabla no sirve de nada. Sí, no, Entonces, o sea, justamente el reportaje para poder decir, ok, estos datos se pueden representar de esta forma para que tú los entiendas rápido y de forma visual, eso también es algo muy importante. Y eso va un poquito antes del análisis. Ya cuando haces el análisis, digo, entiendes todas las cosas que tienes, ya sabes en dónde estás, ya sabes cómo se está comportando, y entonces, ahora sí, el análisis de datos básicamente te empiezan a convertir en adivino y en vidente para saber o más o menos definir qué va a venir. Ok. Igual, parte del análisis es esta generación de gráficos y visualizaciones. Al final puedes decir, ok, no estrictamente el analista de datos va a arrojar las conclusiones, pero muchas veces los jefes o los dueños de las empresas no quieren hacer este análisis. Literal, ya solo quieren ver los resultados y decir como, bueno, ok, sí, está bien, cómpralo o toma mi dinero, ¿no? Pero eso tampoco es un analista, o sea, no necesariamente tiene que ser un analista. Un analista, sí, efectivamente hace cierto análisis, y hay muchas veces en las que da opciones. Sí, es que, o sea, lo que voy es que no le quites el valor a un analista de datos, No se lo porque estoy quitando. no todos tienen esta habilidad de traducir y encontrar las conclusiones acorde a estas gráficas. Ok, el programa, por ejemplo, Power BI te da las gráficas, pero tienes que saber cómo hacerlas o saber qué datos poner, y ese es el trabajo de un analista de datos. Tranquila, yo no dije nada contra los analistas. Mis respetos a los analistas y un saludo, pero, o sea, a ver, yo no dije nada contra ellos, solamente dije que no siempre son ellos los que hacen el análisis, para que también no se cierren a que tienes que ser analista de datos para saber análisis de datos, o sea, no necesariamente. No, pero sí debes poseer estas habilidades de estadística y matemáticas, o no vas a poder encontrar conclusiones. No necesariamente. Ay, ok. En este capítulo hemos estado discutiendo mucho, pero ok, continúa y cierra, por favor. Pero bueno, a final de cuentas, como dije desde el inicio, el análisis de datos para lo que sirve es para poder tener la mejor aproximación para predecir el futuro. Entonces, en realidad, eso es lo que te va a ayudar a hacer una mejor toma de decisiones, pensando obviamente en el crecimiento o en el cualquiera que sea tu objetivo, utilizando básicamente hechos y ya no solamente supersticiones. El análisis puedes dividirlo en 3 fases. Era algo que decía mucho al principio, de tener el estado actual de tu empresa, en el pasado, actual y futuro. El estado actual prácticamente es este análisis que haces con la analítica descriptiva que tienes al momento, y ya de ahí te puedes pasar a la analítica predictiva, que es ver a futuro nuestro negocio, cómo va a funcionar, qué cambios puedo hacer para llegar a cierto punto. Al final del día, el análisis es para esta toma de decisiones y poder predecir cómo va a estar nuestra empresa. Por eso es que es una herramienta tan valiosa, y aunque sea aburridísimo, es súper importante y valioso tomarlo en cuenta si queremos crecer, por ejemplo, un negocio. Que al final del día este análisis de datos se aplica en todos lados. Los científicos también, al final, para poder obtener conclusiones de cualquier experimento, necesitan usar análisis de datos. Está bien. Eso fue todo. Fue el 4º capítulo de la Cuarta Revolución. El 4º de la cuarta. ¿El 4º de la cuarta? Pues listo. Nos vemos en el próximo capítulo, revolucionarios. Bye bye. Adiós. Este fue un capítulo más, revolucionarios.
Encuéntranos en nuestras redes como @La Cuarta Revolución. Síguenos para tener los otros capítulos, noticias y novedades. Nos escuchamos en el futuro, revolucionarios.